En este vídeo quiero hablar sobre por qué es importante aplicar Feng Shui a la vivienda actual antes de mudarte a una nueva, porque este es un error que veo muy a menudo de personas que vienen queriendo aplicar a su futura vivienda el Feng Shui adecuado para ya, antes de irse a esa nueva vivienda, tenerlo lo mejor posible, pero se olvidan de la que dejan, ¿no? O de la que ya se han ido porque ya han estado viviendo ahí pues cierto periodo de tiempo. Esto no es correcto, ¿vale? Lo ideal es que tú apliques Feng Shui o mejores la energía de los espacios en los que estás actualmente o de los que te vas a ir para ir a unos nuevos espacios con nuevas características, una nueva vivienda que esté más en sintonía con esa nueva energía, o bien que ya tienes o bien que te gustaría tener. Entonces, para que esa energía esté en sintonía o esté en conexión con lo que tú quieres o te gustaría, vas a tener que adaptar la energía de los espacios actuales, porque si no, lo que va a pasar es que a la vivienda a la que vayas va a ser prácticamente igual o va a tener las mismas características o los mismos bloqueos que en la que tú estás. Además, lo veo mucho en mis alumnas, porque al ver tantos casos se sacan muy fácilmente los patrones comunes, ¿no? Tengo alumnas, por ejemplo, que si tienen problemas de humedades en su vivienda actual, pero se van a cambiar a una nueva, esa nueva también está teniendo los mismos problemas de humedades. Y esto no son casualidades, ¿vale? Al final es energía. Y todo es lo que tú estás proyectando. Si tú no corriges los errores, tanto en el exterior más próximo que tienes a ti como en tu interior, vas a seguir emanando esa energía a los nuevos lugares a los que vayas. Entonces, por eso es muy importante que primero apliquemos Feng Shui o corrijamos los bloqueos que tenemos en los espacios actuales antes de irnos, ¿vale? Ya sea haciendo limpiezas energéticas, analizando muy bien pues, la distribución de mobiliario, los colores, los materiales, la iluminación, bueno, todo lo que yo enseño en mis formaciones o lo que puedes ver aquí en los otros vídeos también que he ido compartiendo. O sea, es aplicar de forma consciente Feng Shui, analizando muy bien cómo se mueve la energía en tus espacios antes de ir a la nueva, porque de esta forma a esos espacios nuevos a los que vayas a habitar van a estar muy en sintonía con esa evolución que quieres conseguir y sostener. Entonces, si no pasa esto, pues gráficamente lo vamos a ver aquí. Si estamos en esta vivienda de la que nos vamos a ir, ¿vale? Aquí, que tiene pues, ciertos materiales, cierta energía, ciertos bloqueos, y por eso nos queremos ir a una nueva, ¿vale? Entonces no hacemos Feng Shui. ¿Y qué pasa? Pues que entonces, si aquí por ejemplo estamos en la frecuencia, como digo siempre, aproximada de 250, vamos a ir a otra vivienda pues más o menos con la misma energía, ¿vale? Con la misma frecuencia, porque no hemos elevado antes nuestra energía, nuestra vibración y por lo tanto tampoco la de los espacios. Los espacios normalmente, lo que yo enseño también es a trabajar en esos espacios para primero analizar la frecuencia en la que estamos viviendo y apalancarnos de ellos para elevar nuestra frecuencia energética y así atraer mejores oportunidades a nuestra vida y hacer todo de forma más fluida. Entonces, cuando tú te vas a mudar a una nueva vivienda, lo ideal es que primero actúes en esta. Entonces, si nosotros actuamos en esta nueva vivienda, bueno, primero en la actual, aplicando Feng Shui, digamos que pintamos paredes o a lo mejor simplemente analizamos los bloqueos que ya tenemos y cambiamos cierta parte de la decoración o cambiamos el mobiliario de sitio porque ahora está generando bloqueos, ¿no? Simplemente hacer Feng Shui con lo que ya tenemos. ¿Qué pasaría? Que ya esto va a aumentar, a lo mejor a 300, ¿vale? La frecuencia aumenta a 300, la de la misma vivienda actual, ¿vale? Entonces, esto tanto va a favorecer a nosotros, pero también a las nuevas personas que van a venir a vivir ahí. Entonces, ya no solo para nosotros, es que también para las personas que vienen. Y esas personas, a su vez, van a estar en sintonía con esta frecuencia, no con esta. Entonces, va a ser algo bueno para todo el mundo. Entonces, cuando aplicamos Feng Shui, ¿vale? Aquí sí es Feng Shui. ¿Aquí qué pasa? Pues que ahora la nueva vivienda que va a llegar a nosotros, por sincronicidades de la vida, que realmente están asociadas esas sincronicidades a la frecuencia que estamos emitiendo, a esa vibración, cuando estamos aquí haciendo este cambio, van a aparecer situaciones que están en esta frecuencia. Entonces van a ser espacios que o bien a lo mejor están en 300 o incluso más elevados, ¿no? Y entonces vamos a tener ahí ya que sostener, incluso hacer mejoras también en esta vivienda, y poco a poco se va a ir adaptando a esa energía que estamos emitiendo, que ya es elevada y ya está en sintonía con la que
teníamos previamente, ¿vale? Esto es muy distinto a quedarnos en esta de aquí, la de los 250, porque esta no tiene ningún tipo de crecimiento o de expansión, ni para las personas, ni para los espacios, ni para las siguientes personas que van a venir a esos espacios, a esa vivienda. Entonces, siempre por esto yo recomiendo hacer Feng Shui a la vivienda que vamos a dejar para llegar a una nueva vivienda que ya no tenga los mismos bloqueos que hemos experimentado en el pasado, que esté más en sintonía con la frecuencia que queremos llegar a alcanzar o en la que estamos intentando sostener si es nueva, ¿no? Siempre se trata de tener crecimiento personal y también experimentarlo en nuestro día a día a través de nuestros espacios. Entonces, todo esto va a hacer que estas personas que estén aquí, obviamente, pues tengan mejor comunicación, mejor relaciones, mejor salud, mejor descanso, influye en todas las áreas de la vida. Entonces, por eso es muy importante no hacer solo Feng Shui o mejorar o cuidar nuestros espacios de las nuevas viviendas. Hay que hacerlo previamente en la vivienda que vamos a dejar. Ten en cuenta que la energía de las personas también se queda impregnada en los espacios. Entonces, cuando tú te vayas a mudar a una nueva vivienda o un nuevo local, si lo que quieres es cambiar de estudio o de zona de trabajo, infórmate previamente, ya sea por medios de comunicación, internet, los vecinos, de qué tipo de personas han estado previamente en esos espacios, porque lo vas a notar, pero igualmente es muy importante sacar toda la información posible. Incluso cuando estás yendo a, por ejemplo, un bloque de viviendas, que es de nueva construcción, hay que informarse de qué había construido ahí previamente, porque a veces pues, me ha pasado que son cárceles, hospitales, centrales eléctricas. Pueden haber sido muchas casuísticas que luego esa energía se queda impregnada en los espacios y te va a afectar porque tarda tiempo en cambiarse, ¿no? En adaptarse a tu nueva energía o a la de las personas que van a vivir ahí en esa vivienda. Entonces, si por ejemplo ha sido centenares de años en los que ha habido ahí, por ejemplo, una cárcel, esa energía densa se va a transmitir a todo ese bloque de viviendas y se va a notar, va a haber como una tensión, ¿no? Un malestar, una incomodidad. Todo eso tardará muchos años en que se vuelva a equilibrar y aún así siempre hay como una energía que va a estar presente. Entonces, infórmate antes de hacer estos cambios. De forma natural, si tú estás sintonizando con frecuencias, como decíamos, que ya están vibrando en cierta frecuencia, cierta vibración, de forma natural las sincronicidades se van a dar como para que tú vayas a espacios que van asociados a esa frecuencia, pero aún así de forma racional y lógica siempre se recomienda buscar también información previa de ese terreno, de esa parcela o de esa zona, porque hay que ver también muy bien qué hay alrededor. Esto es otro tema, ahí ya entramos en tema de paisajismo con Feng Shui y en tema de urbanismo. Hay que analizar qué tipo de edificios hay alrededor, qué viviendas, qué casas, si hay centrales eléctricas, si hay pues, zonas tensas, ¿no? Energéticamente, a lo mejor hospitales, zona de paneles solares, pueden ser muchos casos. Entonces todo esto, quizás ríos, ¿no? O zonas un poquito de, por así decirlo, de movimiento, que si están cerca de nuestra parcela o de nuestra vivienda, pues van a afectar, ya sea positivamente o negativamente. Entonces hay que tenerlo también localizado para luego a la hora de decidir a qué vivienda te mudas, coger la que tenga mejores condiciones, porque una vez que ya lo eliges, siempre con el Feng Shui podemos hacer cosas y mejoras, pero obviamente el exterior, esas condiciones, ¿no? De la ciudad o del espacio, no vamos a poder cambiarlas. Entonces siempre hay que coger el más favorable porque luego esa energía es la que va a entrar en nuestra vivienda y con la que vamos a trabajar. Así que esto es importante también recordarlo porque cuando elegimos viviendas que ya tienen una energía previa, siempre, aunque hagas limpiezas energéticas, aunque trabajes con Feng Shui, vas a poder mejorarlo, pero son densidades que están muy arraigadas ahí de mucho tiempo. Entonces, mejor elegir una que tenga la energía lo más limpia posible. ¿Y cómo podemos elevar nuestra frecuencia a través de los espacios? Pues aquí, antes de hacer este cambio de vivienda, otra herramienta que podemos utilizar o una forma que podemos utilizar para ir elevando poco a poco nuestra frecuencia y conectar con esos espacios a los que nos gustaría viajar o realmente a lo mejor vivir, ¿no? Lo que podemos hacer es poco a poco, de forma puntual, por osmosis, irnos a espacios que nos conecten con esa energía.
Por ejemplo, en mi caso, cuando yo no vivía en la playa y estaba en la ciudad y estaba ya queriendo irme a un sitio más natural, conectado con la montaña, con la playa, con la naturaleza, lo que hacía de forma natural me apetecía irme a restaurantes que tuviesen ese estilo como más tropical, ¿no? Con plantas o con vegetación que yo ahora sí que tengo, ¿no? Pues como las palmeras o más estilo tropical, conectado con esos espacios más de playa, ¿no? Entonces iba a restaurantes que tuviesen como esa atmósfera. O por ejemplo, si hay personas que quieren irse a un sitio que les transmita mucha paz, pues tendrás que ir a cafeterías, por ejemplo, que tengan ese ambiente como más acogedor, que te transmita paz, o a una zona a la que te puedas ir a leer tranquilamente y que te conecte con esa energía o esa vibración que tú quieres para tus nuevos espacios. Entonces, ¿qué forma puedo hacer yo para irme, aunque sea 30 minutos, a un espacio que me sintonice con esa realidad con la que yo ya estoy conectando, o esos espacios a los que me gustaría ir, ya sea de forma puntual o en un futuro pues vivir ahí, ¿no? Entonces lo puedes hacer eso, yéndote a restaurantes, incluso un fin de semana yendo a probar cómo sería vivir a una ciudad que tenga más movimiento, que te conecte con otro tipo de, a lo mejor, de relaciones, de conexiones, ¿no? Si quieres hacer como ese cambio a una ciudad más activa, si ahora mismo estás en una ciudad pero quieres ir a otra más grande y ampliar a lo mejor tu círculo de personas por tema laboral, me lo invento, pues imagínate cómo sería vivir ahí ya en esa ciudad. Puedes hacer el viaje un fin de semana, probar, a ver qué sientes, o incluso sin cambiar de ciudad. Te vas a un restaurante que te conecte con esa energía más activa, ¿no? A lo mejor en el que hagan como funciones o eventos y que conectes con ese tipo de dinámicas, porque así vas a probar cómo se sentiría el vivir ya en esos espacios o en ese tipo de entorno. Entonces, esto ya te va a conectar con esa frecuencia, esa vibración, como si ya estuvieras ahí, aunque sean por unos minutos, te va a ayudar a ir cambiando o a hacer como ese puente de frecuencias entre tu espacio actual y el espacio al que quieres ir, ya sea de forma temporal o para vivir ahí, ¿no? Entonces, es una forma en la que tú también puedes ir probando este tipo de frecuencias poco a poco, ir haciendo el cambio de forma más gradual y ver cómo te sientes, ¿no? Para que luego el salto no sea tan grande. En mi caso yo también lo hice, me fui antes de mudarme a la playa, estuve como un mes así haciendo pruebas como alguna semana para ver qué tal me sentía, cómo era, vivir un poco conociendo todas esas zonas y ver con la que más yo sintonizaba, ¿no? Y previamente eso lo hacía en restaurantes con plantas tropicales que me conectaran con la playa. Y muy curiosamente también la vivienda anterior en la que estaba, yo esto lo he comprobado, por eso también lo transmito en estos vídeos. Yo, por ejemplo, cambié parte de la grifería, ¿no? De unos lavabos. Entonces, en esta nueva vivienda a la que me he mudado, lo primero que hicieron fue cambiarme la grifería de uno de los lavabos. Entonces, siempre cuando tú adaptas tu vivienda antes de irte a la nueva, va a ser para mejor. Y esto es un ejemplo pues muy claro, ¿no? Incluso los estores que yo puse en la antigua vivienda, los puse nuevos, entonces a esta nueva en la que estoy ahora, claro, ya tenía estores pues todos perfectos, ¿no? Incluso mejores que los que yo había puesto en la anterior. Entonces se trata de eso, de que si nosotros hacemos cambios para mejorar la vivienda, aunque nos vayamos a ir a otra ya mismo, ¿no? Tienes que hacer cambios para mejorarla, para dejarla lo mejor posible, tanto para las personas que van a ir ahí y están con esa frecuencia, como para que tú a los espacios nuevos a los que vayas estés sintonizando con algo mejor que esté acorde a tu nueva frecuencia. Entonces, son ejemplos que yo he vivido, que lo he visto muy claro y como eso, pues todo, ¿no? También lo veo mucho en mis alumnas, en los clientes que también me piden ayuda con sus cambios de residencia o cuando están a lo mejor haciendo reforma o construyéndose su vivienda de cero, pues todo esto son factores que se pueden contemplar en ese cambio, ¿no? En esa transformación o etapa de nuestra vida, que podemos realmente tomarnos ese tiempo para analizarlo y hacerlo lo mejor posible, porque después, cuando ya estemos en esos espacios, en esa vivienda, vamos a poder hacer cosas, pero no tanto, ¿no? No vamos a poder trabajar de forma global, quizá en la parcela, en el entorno o en la estructura o en la distribución más global. Entonces son muchos parámetros que si los cogemos a tiempo vamos a poder trabajar y aplicar Feng Shui a mayor escala.
Aquí debajo en la caja de descripción te dejo el link a mi grupo de WhatsApp gratuito donde voy a estar compartiendo la siguiente masterclass de interiorismo Feng Shui que voy a realizar para que te unas y justo sepas muy bien la fecha en la que lo voy a hacer, porque ya sabes que ahí doy mucho contenido, muchos consejos prácticos que ya puedes implementar en tu vivienda o proyectos. Y también te dejo el link para que te unas a nuestra comunidad de Proyecta Feng Shui, donde estamos todas ahí compartiendo nuestros avances. Tienes también la formación para eliminar los bloqueos energéticos de tu hogar. Compartimos dinámicas, retos, logros, todo lo que vamos sintiendo en esas mejoras al aplicar Feng Shui en esos espacios. Y ahí estamos en comunidad, como yendo todas en sintonía y compartiendo nuestra evolución. Así que por aquí te lo dejo todo en la caja de descripción. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, nos vemos en el siguiente y te mando un abrazo fuerte.